XVII? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se veía el mundo desde la mirada de un cronista indígena en pleno siglo XVII? Mi nombre es Raquel Flores y hoy quiero invitarte a un viaje único, descubrir la relación de antigüedades de este reino del Perú, escrita por Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhuac. Esta obra no solo es historia, es memoria viva. Nos habla de mundos sagrados, de leyes que ordenaban la vida, de ciudades fundadas como centros de universo y de guerras que marcaron el destino de un imperio. Acompáñame en este recorrido. Juntos vamos a explorar cómo tradición y fe, dolor y esperanza se entrelazan para mostrarnos que la historia del Perú también fue escrita desde la resistencia. Hoy nos adentramos en una obra única, la relación de antigüedades de este reino del Perú, escrita por Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhuac, un cronista indígena del siglo XVII. Pachacuti Yamqui no fue un conquistador ni un sacerdote español, sino un descendiente de la nobleza aymara que vivió en un tiempo de transición, cuando los pueblos originarios buscaban preservar su memoria frente a la colonización. En su obra, él se presenta como testigo y heredero de una tradición milenaria, pero también como cristiano que intenta reconciliar dos mundos, la cosmovisión andina y la fe católica. Esta mezcla no es casual, era una estrategia de supervivencia cultural. Los indígenas eran acusados de idolatría, perseguidos por sus creencias y sin embargo, Pachacuti encontró la manera de narrar su historia usando el lenguaje cristiano para legitimar su memoria. En sus palabras, los indígenas eran muertos sin justicia por reclamar lo que no es legítimo. Esta frase no es solo un lamento, es un grito político y espiritual. Resume el dolor de una generación que buscaba justicia en medio de la colonización. Con esta obra, Pachacuti nos recuerda que la historia del Perú no se cuenta únicamente desde la mirada española, sino también desde la voz indígena, que resistió y reinterpretó su pasado. La relación de antigüedades comienza con una visión grandiosa de la creación. Pachacuti Yamqui describe cómo el Hacedor, un Dios único y todopoderoso, dio origen a todo lo que existe. El sol, la luna, las estrellas, los relámpagos, los ríos y las montañas. Para los pueblos andinos, el universo estaba dividido en tres planos. Janampacha, el mundo de arriba, donde habitan los dioses, el sol y los astros. Caipacha, el mundo de aquí, donde viven los hombres, los animales y las plantas. Ucupacha, el mundo de abajo, asociado a la fertilidad, la muerte y el misterio. Esta visión no solo era geográfica, era espiritual. Cada espacio estaba conectado y todo tenía vida. Pachacuti, sin embargo, introduce un elemento cristiano, relaciona esta creación con la historia bíblica de Adán y Eva, mostrando que el pecado original también afectó a los pueblos andinos. Esta fusión de tradiciones revela una estrategia de resistencia cultural, legitimar la memoria indígena usando el lenguaje cristiano para que no fuera condenada como idolatría. Así, la cosmovisión andina se convierte en un puente entre dos mundos, el ancestral y el colonial. El caos y la llegada de Tunapa. Tras la creación y el orden inicial, Pachacuti Yamqui describe cómo el mundo cayó en el caos. Los hombres olvidaron las leyes divinas, se entregaron a la idolatría y a la violencia.
Y en medio de este desorden, Dios envió a Tunapa, identificado con el apóstol Santo Tomás, para pacificar estas tierras. Tunapa no solo era un predicador, es un mensajero que recorre los Andes, enseñando la palabra de Dios, realizando milagros y estableciendo normas morales. Pachacuti lo representa como un puente entre la tradición andina y la fe cristiana. Tunapa predicaba contra la idolatría, pedía respeto a los padres, prohibía el asesinato y la mentira. Sin embargo, muchos de los pueblos no lo escucharon, algunos lo rechazaron, otros lo ridiculizaron. Este rechazo simboliza la tensión entre la fe cristiana y las creencias ancestrales. La figura de Tunapa es clave porque muestra cómo los pueblos reinterpretaron la evangelización como parte de su propia historia. No fue un extranjero impuesto, sino un enviado divino que ya había caminado por sus tierras. Pachacuti nos recuerda que el caos no se vence solo con poder, sino con fe y justicia. Tunapa es la esperanza de un orden nuevo en medio de la confusión. Las leyes morales de Tunapa. Después de predicar y realizar milagros, Tunapa estableció un conjunto de leyes morales que debían guiar la vida de los pueblos andinos. Estas normas no eran simples mandamientos, sino principios de convivencia que buscaban asegurar la justicia, la paz y el respeto mutuo. Las leyes eran claras: no adorar ídolos ni falsos dioses, no blasfemar contra el Hacedor, honrar a los padres y a los mayores, no asesinar ni derramar sangre inocente, no ser holgazán, sino trabajar con esfuerzo, no robar lo ajeno, no mentir ni engañar. Pachacuti insiste en que estas leyes fueron olvidadas con el tiempo y que ese olvido trajo caos y destrucción. Lo interesante es que estas normas reflejan un paralelismo con los 10 mandamientos bíblicos, lo que muestra cómo la memoria indígena se entrelazó con la tradición cristiana. Tunapa entonces no solo fue un predicador, sino un legislador que intentó dar orden moral a un mundo en crisis. La pregunta que nos deja Pachacuti es profunda. ¿Qué ocurre cuando una sociedad olvida sus principios éticos? Su respuesta es clara: sobreviene la decadencia y la ruina. Fundación del Cusco y Manco Cápac. Tras la enseñanza de Tunapa y las leyes morales, Pachacuti Yamki nos conduce a uno de los momentos más trascendentes de la historia andina: la fundación del Cusco. Apomanco y Mamaocllo, enviados por el Hacedor, partieron desde el Collao en busca de tierras fértiles. Llevaban consigo una vara de oro, símbolo divino, que debía hundirse en el suelo para señalar el lugar donde se levantaría la capital. Tras recorrer valles y montañas, llegaron a un sitio fecundo, rodeado de ríos y protegido por montañas sagradas.
Allí la vara se hundió fácilmente en la tierra. Ese lugar fue llamado Cusco, el ombligo del mundo. Manco Cápac mandó a construir el Coricancha, el templo más sagrado dedicado al Hacedor y al Sol. Sus muros estaban recubiertos de oro y en su interior se guardaban planchas doradas que reflejaban la luz del sol como símbolo de la alianza entre Dios y los hombres. Mama Oglio, por su parte, enseñó a las mujeres a hilar, tejer y organizar la vida doméstica, mientras Manco instruía a los hombres en la agricultura y la guerra. Así, la fundación del Cusco no solo fue un acto político, sino también espiritual y cultural, el inicio de una civilización que se concebía como centro del universo. Pachacuti nos recuerda que el Cusco fue más que una ciudad, fue un símbolo de orden, de fe y de poder, el corazón del Tahuantinsuyo. Sucesión de los incas. Después de la fundación del Cusco y la construcción del Coricancha, Pachacuti Yamqui nos conduce a la sucesión de los incas, una cadena de gobernantes que moldearon el destino del Tahuantinsuyo. Cada inca fue recordado no solo por sus conquistas, sino también por sus virtudes y defectos, pues la crónica indígena no oculta las luces y sombras del poder. El segundo inca, Sinchirroca, consolidó la nobleza y estableció símbolos de autoridad como la mascaipacha, la borla roja que distinguía al soberano. Yoque Yupanqui, aunque menos recordado, mantuvo la estabilidad y reforzó la organización social. Maita Cápac destacó por su fuerza y valentía, llevando las fronteras más allá del Cusco y demostrando el poder militar del imperio. Cápac Yupanqui fue un líder severo, conocido por sus campañas militares y por imponer disciplina en los ejércitos. Inca Roca reorganizó la nobleza y fundó escuelas para los hijos de los curacas, mostrando la importancia de la educación en la élite. Yaguarhuaca enfrentó crisis internas y fue criticado por su debilidad, lo que muestra que no todos los gobernantes fueron gloriosos. Viracocha Inca introdujo innovaciones religiosas, pero también fue acusado de idolatría, reflejando las tensiones espirituales de la época. Pachacuti Inca Yupanqui, considerado el gran transformador, convirtió al Cusco en una ciudad monumental y expandió el imperio hasta convertirlo en el Tahuantinsuyo. Tupac Yupanqui llevó las conquistas hasta la costa y la selva, mostrando la ambición expansiva del imperio. Finalmente, Huayna Cápac consolidó el poder, pero su muerte abrió la puerta a la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Pachacuti Yamqui describe a cada inca con un tono moralizante. Algunos fueron justicieros y devotos, otros idólatras y crueles. Esta diversidad refleja la complejidad del poder en el Tahuantinsuyo y la fragilidad de sus instituciones. El esplendor y las contradicciones del Tahuantinsuyo.
El Tahuantinsuyo, bajo el liderazgo de los grandes incas, alcanzó un esplendor sin precedentes. Cusco se convirtió en una ciudad monumental, con templos recubiertos de oro, palacios de piedra perfectamente talladas y una organización social que asombraba a los cronistas españoles. La red de caminos, el Capañán, unía miles de kilómetros desde Colombia hasta Chile, permitiendo el comercio, la comunicación y el control político. La agricultura se perfeccionó con andenes y sistemas de riego que transformaron montañas en campos fértiles. El pueblo vivía bajo el principio del Ainu, la reciprocidad, y de la Minca, el trabajo comunitario. Sin embargo, Pachacuti advierte que junto a esta grandeza existían contradicciones profundas: la idolatría, los sacrificios humanos y la ambición desmedida de algunos gobernantes. El esplendor del Cusco convivía con la fragilidad de sus instituciones. La riqueza material y el poder militar no bastaban para sostener el orden moral. Pachacuti señala que la codicia y el olvido de las grandes leyes divinas fueron causa de tantas muertes y desgracias. Así, el Tahuantinsuyo aparece en su crónica como un imperio glorioso, pero también vulnerable, un gigante con pies de barro que pronto enfrentaría su mayor crisis. Guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. La muerte de Huayna Cápac dejó al Tahuantinsuyo en una situación crítica. El imperio vasto y poderoso se dividió entre sus dos hijos, Huáscar, que gobernaba desde Cusco, y Atahualpa, que controlaba el norte desde Quito. Lo que pudo haber sido una transición ordenada se convirtió en una guerra fratricida. Hermanos contra hermanos, ejércitos enteros enfrentándose en batallas sangrientas que desgarraron el tejido social del imperio. Huáscar, apoyado por la nobleza cusqueña, defendía la tradición y legitimidad heredada. Atahualpa, respaldado por generales experimentados como Chalcuchimac y Quizquiz, representaba la fuerza militar y la ambición expansiva. Las campañas fueron brutales: ciudades arrasadas, miles de muertos, familias divididas. Pachacuti describe esta guerra como una tragedia que destruyó en pocos años lo que se había construido durante siglos. La victoria de Atahualpa en Cajamarca no fue triunfo glorioso, sino el preludio de la ruina. El imperio debilitado y dividido quedó vulnerable frente a la llegada de los españoles. Esta guerra fratricida es presentada como el pecado mayor. La ambición y la falta de unidad abrieron la puerta a la conquista. Pachacuti nos recuerda que la división interna puede ser más destructiva que cualquier enemigo externo. Llegada de los españoles.
En medio de la división provocada por la guerra fratricida, llegaron los españoles encabezados por Francisco Pizarro. Los pueblos indígenas, confundidos por su apariencia y sus armas, lo llamaron viracochas, creyendo que eran enviados divinos. Muchos lo recibieron con respeto y hasta con adoración. Pizarro y sus hombres aprovecharon la situación. Se aliaron con pueblos oprimidos y enemigos de Atahualpa, prometiéndoles libertad y tierras. La entrada de los españoles no fue un simple encuentro cultural, sino el inicio de una conquista marcada por la astucia, la violencia y la manipulación. Pachacuti Yamqui describe cómo los indígenas, debilitados por la guerra interna, vieron en los españoles una esperanza de orden, sin imaginar que pronto serían sometidos. La captura de Atahualpa en Cajamarca fue el punto de quiebre. El Inca, rodeado de sus ejércitos, fue apresado por un puñado de hombres gracias a la sorpresa, las armas de fuego y la caballería. Este episodio simboliza la fragilidad del imperio, un poder inmenso que se derrumbó ante la división interna y la llegada de un enemigo externo. Pachacuti nos recuerda que la conquista no fue inevitable, sino consecuencia de la ambición y falta de unidad. Los españoles no vencieron por número, sino por la debilidad del Tahuantinsuyo en ese momento crítico. Conclusión y reflexión final. La relación de antigüedades de este reino del Perú no solo es una crónica histórica, es un testimonio de resistencia cultural. Pachacuti Yamqui, desde su condición de indígena cristiano, nos muestra cómo los pueblos andinos reinterpretaron su pasado para sobrevivir en medio de la colonización. Su obra mezcla la cosmovisión ancestral con la fe católica, creando un puente entre dos mundos que parecían irreconocibles. Nos recuerda que la historia del Perú no se reduce a la conquista española, sino que también influye la voz de los pueblos que defendieron su memoria, su fe y su identidad. La frase "muertos sin justicia por reclamar lo que no es legítimo" resuena como un eco que atraviesa los siglos, evitándonos a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la memoria en nuestras sociedades actuales. Hoy, al leer esta obra, comprendemos mejor la cosmovisión andina, la fundación del Cusco, la tragedia de la guerra fratricida y el impacto de la llegada de los españoles. Pero sobre todo, entendemos que la historia es también resistencia, reinterpretación y esperanza. Pachacuti nos enseña que incluso en medio de la opresión, la memoria puede ser un acto de libertad. Con esta reflexión, cerramos nuestro recorrido por una crónica que sigue viva, porque nos habla de identidad, de fe y de la fuerza de un pueblo que nunca se resignó a desaparecer.